estamos transmitiendo para cada una de las sedes y para nuestro nodo online esta charla que llamamos Herramientas IT para promover el voto informado. Les volvemos a dar la bienvenida a cada una de las sedes en esta increíble jornada. Voy a estar moderando este panel. Juliana tuvo un problema de salud, así que no se va a poder sumar hoy. Les presento a las personas que están aquí, que nos van a estar compartiendo un poco sus experiencias. Estamos con Edier Huitrago, es sociólogo y periodista de investigación y datos, maestría en generación y gestión de contenidos digitales, y actualmente se desempeña como editor de la línea de datos de Cuestión Pública. Fue codirector de un proyecto del que vamos a hablar hoy, que se llama Juego de Votos. Bienvenido, Edier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias a vos por sumarte, Edier. Estamos también con Daniel López, que es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en política pública de la Universidad de Chicago y especialista en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana. Tiene más de 15 años de experiencia diseñando, implementando y evaluando políticas y proyectos a nivel nacional y local, y fue jefe de gabinete del viceministro de Transformación Digital. Actualmente es director ejecutivo de la Unidad de Acción Vallecaucana, donde viene desarrollando la Escuela de Gobernanza y la Estrategia de Fortalecimiento de Liderazgos, trabajando de la mano de actores relevantes en la región para volver a unir la sociedad vallecaucana y así trascender la polarización actual. Desde la unidad desarrollaron la plataforma Tu Voto Tiene Poder. Bienvenido, Daniel, un placer tenerte acá. Y estamos también, ¿nos escucha Daniel? A ver de nuevo. Hola, ¿me oyen? Perfecto, ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Estamos también con Rodrigo Mayorga, es historiador, educador y doctor en antropología educacional. Actualmente es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director general de Fundación Momento Constituyente, que realizó la app Desafío Constituyente, de la que vamos a estar hablando. Bienvenido, Rodrigo. Hola, muchas gracias por la invitación y a todos mis compañeros de panel también. Bueno, vamos a dar inicio. Primero que nada me gustaría preguntarte, Rodrigo, si nos podés contar brevemente cómo funciona el desarrollo de esta aplicación y cómo fue que surgió la idea de hacerlo. Mira, bueno, Desafío Constituyente es una aplicación que nació a partir de una colaboración entre Fundación Momento Constituyente y Digital Learning, que es una consultora que se dedica justamente al trabajo a desarrollar sistemas de e-learning. Y nació en el contexto del reciente proceso constituyente chileno. Para quienes no sepan, en Chile estuvimos en un proceso constituyente que buscaba entregar al país una propuesta de nueva constitución que se plebiscitó el día 4 de septiembre y que finalmente fue rechazada. Pero esa propuesta de constitución se entregó al país en 2 meses antes, el 4 de julio. Y en el fondo, entre el 4 de julio y el 4 de septiembre había un desafío muy importante, que era cómo se lograba que las personas pudieran acceder a este texto, que es un texto jurídico con toda la complejidad que eso conlleva, de una forma sencilla, de una forma que permitiera también un alcance mayor y también que permitiera aterrizar o hacer una transposición pedagógica de alguna forma de las normas que planteaba el texto, lo que en sí era muy complejo porque había toda una discusión respecto a la interpretación de las normas que se había vuelto parte de la disputa electoral, dado que había un plebiscito. Y por eso, desde esta colaboración, es que nosotros desarrollamos este juego, esta aplicación, que funciona esencialmente como una aplicación de tipo trivia, pero que buscaba que a través del juego, de la repetición, de la competencia, se pudiera acceder a los distintos contenidos y a las distintas normas que estaban presentes en este texto. Y además de eso, que permitiera comparar de alguna forma lo que planteaba este texto con lo que planteaba el texto de la Constitución hoy día todavía vigente y en ese entonces vigente, que era la que iba a seguir rigiendo al país en el caso de que se rechazara la propuesta. Gracias, Rodrigo. Sí, estuvimos hablando bastante en esta jornada sobre el rechazo del plebiscito y situaciones también que sucedieron en diferentes partes de la región. Le paso entonces la palabra a Daniel para que nos cuente un poco entonces cómo funciona su desarrollo y cómo surgió esa idea de hacerlo.
Bueno, ¿me oyen ahí? Listo, perfecto. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo venimos analizando cómo se vienen desarrollando las elecciones y vemos cómo existe una desconexión desde lo público y lo privado, y eso genera mucha apatía en las personas por participar en los procesos electorales, que es la puerta de entrada para lo público. Yo primero elijo a las personas que me van a representar, pero después de eso existe toda una serie de ejercicios de cómo hago que esta representación sea efectiva y eficiente para cubrir mis necesidades. Entonces, desde el 2007 se empieza a trabajar con una serie de otras organizaciones y otros actores en la ciudad y en el departamento del Valle del Cauca para ver cómo se empieza a movilizar la motivación de las personas por enterarse más sobre sus candidatos, por conocer más qué es lo que está pasando en su ciudad, para entender si esto es lo que está pasando, qué es lo que quiero y qué persona me puede llevar hacia allá. Y ya eso empezó en el 2007, y en el 2015 arrancamos con una marca que se llama Tu Voto Tiene Poder, que ha generado una sensibilidad en los vallecaucanos, donde buscan enterarse cada vez más qué es lo que está pasando con sus candidatos y con la ciudad, y lo acompañamos de dos cosas. Uno es una escuela de formación de liderazgo de lo público, no solamente las habilidades blandas de qué es ser líder, qué es ser un líder positivo, cómo comunicarse eficientemente, cómo solucionar conflictos, sino también de temas duros, como por ejemplo, qué es el presupuesto público, qué es la gestión pública, qué es un proyecto público, cómo se desarrolla, cómo se construye una agenda desde el territorio. Y lo acompañamos también con unas investigaciones que hacemos muy serias sobre cifras de ciudad, sobre datos de ciudad, con otros aliados como Cali Cómo Vamos, como por ejemplo Cali Visible, que analiza los procesos del Consejo, y otras organizaciones, para bajar datos duros, muy difíciles de entender, de qué está pasando con el avance del plan de desarrollo, qué está pasando con los planes y las proyectos y las políticas, cómo va el presupuesto de la ciudad, cómo va el presupuesto del departamento, y también qué está pasando con la contratación. Y esos temas tan difíciles, tan duros, los transformamos en información muy práctica, muy sencilla, de fácil conocimiento para las personas, y eso se lo entregamos alrededor de no solamente una página que construimos que se llama Tu Voto Tiene Poder, sino también de pedagogías electorales que hacemos de organización en organización, de empresa en empresa, en diferentes espacios, para decirle a la gente, esto, así está la ciudad, esto es lo que usted quiere o hacia dónde usted quiere llevarla, y esto es lo que proponen los candidatos. Entonces, entérese de cómo puede usted votar por ellos, cómo puede también exigirles, si esto es lo que le están prometiendo, qué es lo que usted tiene que exigirles en sus años de gobierno, y cómo puede participar, que también es muy importante. Gracias, Daniel. Le paso entonces la palabra a Edier para que nos cuente también sobre Juego de Votos. Hola, sí, pues Juego de Votos es una parodia a Juego de Tronos. Lo que hicimos ahí fue un poco como una herramienta ciudadana y como una investigación periodística a las principales familias políticas en Colombia. Esa investigación nació, digamos, es como un hijo casi de otra gran investigación que habíamos hecho, que fue sobre el Senado de la República. Ahí investigamos a los diferentes senadores, y lo que queríamos hacer en ese caso era como rastrear cuáles son las redes políticas de ellos, las personas que les aportan a las campañas, eh, la familia, como hay familias que están ocupando cargos públicos. Investigando a los senadores nos dimos cuenta que esta gente no anda sola, ¿no? Como que un político no anda solo en su mundo, y lo que decidimos fue rastrear ese contexto en el cual se está moviendo. Entonces, para eso identificamos cuáles son sus aliados políticos, o como quiénes son los alfiles que están ahí, los cargos que han ocupado, porque son familias además que llevan décadas en el poder. Entonces, la investigación lo que hizo fue principalmente tomar las regiones de Colombia, identificar quiénes han estado como controlando ese poder regional y la injerencia que tienen a nivel nacional, no solo en lo político, sino también en lo económico. Gracias, Edier. Saben que desde Wingo acompañamos iniciativas que realizan desarrollo de tecnología cívica, como las que ustedes llevan adelante, y sabemos entonces la complejidad que tiene crear este tipo de plataformas y la importancia que tiene todo el proceso de construcción. En este FITS nos interesa también poder compartir algunos de esos aprendizajes relacionados específicamente a la tecnología que construyeron. Así que, Edier, te vuelvo a pasar la palabra para que nos cuentes un poco más sobre cómo fue ese proceso de pasar de la idea
a tener la aplicación, la plataforma, cómo eligieron la tecnología, si tienen un equipo interno de desarrollo o si ya tenían experiencia previa realizando este tipo de plataformas. Ok, pues fue un proceso largo, digamos, cuando por primera vez pensamos en la idea de juego de votos, fue un poco, pensaría, hace más de un año, digamos, de un año de las elecciones regionales que hubo en marzo del 2022. Y el proceso pues salió un poco informal, ¿no? Era como una idea que teníamos y empezó a irse construyendo poco a poco, digamos, como que todos los miembros del equipo empezamos a sumar. Y el primer boceto que hicimos, digamos que pasamos de papel, lo trabajamos fue en un software que se llama Figma. Digamos, ahí lo que hicimos fue como tratar de hacer todo el wireframe, como cuáles serían las diferentes páginas que tiene el proyecto. Evidentemente, digamos, como ese primer boceto que hubo no fue el que quedó, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que se recortan, otras cosas que se van agregando en el camino. Y de allí poco a poco como que se fue armando ya todo el equipo de investigadores, de desarrollo. Nosotros no tenemos como un equipo de desarrollo propio, siempre lo contratamos externo. En este caso nos aliamos con una empresa que se llama Data Sketch aquí en Colombia y ellos nos ayudaron con el desarrollo propiamente como de, digamos, de la página web. Dentro del mundo de juego de votos, porque construimos como una especie de universo, está toda la investigación periodística de las diferentes casas políticas, pero además creamos una sección que se llama el juego. Y ahí lo que hicimos fue también construir como, digamos, basarnos un poco en la gamificación, como hacer una especie de juego donde la gente podía crear sus propias proyecciones de cómo iban a quedar los resultados electorales de la presidencia en la primera y la segunda vuelta. Y esto se hizo con base en datos reales de, digamos, de elecciones pasadas a Congreso, de elecciones pasadas a Presidencia y de la elección de Congreso de ese mismo año, que ocurrió un mes, 2 meses antes de la elección presidencial. ¿Cómo fue el caso de ustedes, Daniel, ese proceso de desarrollo de tecnología? Pues la verdad arrancamos muy con las uñas, tratando de comunicar lo máximo con nuestra presentación de PowerPoint, pero poco a poco empezamos a ver que existía una serie de organizaciones y de personas que querían sumarse a la iniciativa y realmente aportar, y eso nos empezó a dar muchas ayudas desde comunicación en medios, digitalización de temas, poder pasar de documentos difíciles a temas de datos. Y hemos poco a poco ido desarrollando como diferentes herramientas. Tratamos de dejarlas muy básicas en cierto sentido, porque entendemos que hay que tener, y eso es parte del aprendizaje de estos 15 años de trabajo, y es que el ciudadano hay que tener mucha conciencia sobre cuál es el nivel de usabilidad de la herramienta por parte del usuario. Y eso tiene que ver mucho con la facilidad de manejar el contenido. Son personas que todo el tiempo están metiéndose en páginas web, en aplicaciones de redes sociales y en uno que otro, de pronto un ejercicio de gamificación, pero no frecuentemente. Entonces, cuando llegamos también como a puntos muy álgidos técnicos, no solamente en el manejo de datos, sino en el manejo de comunicación, como también en el manejo del desarrollo de herramientas, empieza uno como a abstraerse del lenguaje usual y común que quiere desarrollar y que quiere transmitirle a las personas. Entonces tratamos siempre como de unirnos en lo más común y cotidiano, y logramos tener herramientas como Power BI, que es muy práctica y que mucha gente realmente lo utiliza, la página web. Tenemos ejercicios de gamificación para tratar de conectar a las personas con temas muy difíciles, como por ejemplo las veedurías y el conocimiento de qué está pasando con las regalías en el país. Entonces, ese tipo de cosas tratamos de aterrizarlas. Somos un equipo muy pequeño, no tenemos desarrolladores internos como tal muy especializados, tampoco una agencia de comunicación. Nos conectamos mucho con la agencia de comunicación. Chévere conocer Baudó, nuestro anterior panelista, porque ese tipo de agencias que están muy sensibilizadas en lo social son clave. Es muy fácil llegar a una agencia de marketing de producto, pero cuando se trata de temas como marketing electoral o comunicación social, hay una brecha muy amplia entre lo que uno realmente quiere transmitir y lo que la agencia tiene el conocimiento y la capacidad para hacer. Entonces eso poco a poco nos vamos conectando con más personas
que realmente quieren sumar al ejercicio y eso nos ha ido desarrollando. Son 15 años de experiencia que todavía seguimos aprendiendo, pero pues ahí vamos. Excelente, ¿no? Y qué bueno que se hayan animado a construir tecnología, por más de que no tengan equipos internos, es muy valioso, ¿no? Y ahí siempre desde Wingu lo que decimos la importancia de construir con las personas usuarias para entender, por ejemplo, qué nivel de acceso a Internet tienen, qué dispositivos usan, qué aplicaciones están acostumbradas a usar, porque, digamos, con la tecnología lo que nos pasa es que tenemos sesgos muy personales, ¿no? De cómo yo uso la tecnología, creo que así la usan todas las personas, y la realidad es que el uso es muy diferencial, entonces es clave, pensemos la aplicación que pensemos que podamos construir con esas personas. ¿Cómo fue el caso de ustedes, Rodrigo? Mira, en nuestro caso diré que hubo una particularidad. Bueno, primero, desde el momento constituyente no habíamos trabajado con tecnologías de este tipo previamente, y ahí claramente la alianza con Digital Learning fue clave. O sea, aquí la posibilidad de poder establecer cooperación y trabajo colaborativo con otras instituciones que en el fondo tenían esta expertise. Nosotros habíamos hecho procesos de gamificación en el sentido más tradicional de la palabra, habíamos creado juegos de mesa educativos, pero no habíamos logrado todavía llegar a la posibilidad del mundo digital. Pero además en nuestro caso había un segundo problema o un elemento relevante que era el elemento tiempo. Como te decía, nosotros tuvimos este texto el 4 de julio y por lo tanto teníamos que tener el juego, y teníamos el plebiscito el 4 de septiembre, o sea, habían 2 meses entre medio y por lo mismo no teníamos que tomar ciertas decisiones en términos de cómo lográbamos implementar algo que fuera funcional y que no llegara en noviembre, digamos, cuando ya el plebiscito había pasado 2 meses después. Entonces lo que hicimos fue partir de un modelo que Digital Learning ya había trabajado, que era justamente una aplicación que tenía esta lógica de trivia, que estaba hecha para cierto tipo de trabajo y de competencias internas dentro de los miembros de esta consultora. Y a partir de esa arquitectura, llamémoslo así, de la aplicación que ya teníamos construida, empezamos como a buscar de qué manera podíamos aprovecharla para hacer este elemento de introducir estos elementos didácticos de cierto tipo. Por ejemplo, como te comentaba, nosotros teníamos, claro, lo lógico era que como era un sistema tipo trivia, esta idea de poner preguntas con respuestas específicas era se aplicaba, digamos, de manera bastante simple, pero también teníamos que pensar cómo logramos generar estas comparaciones cuando tenemos un sistema en la lógica de trivia. Y lo que empezamos a hacer fue justamente empezar a buscar cómo con una estructura que era muy simple de una pregunta, 4 opciones y un feedback posterior, podíamos justamente ir jugando con qué poníamos en la pregunta, qué poníamos en las opciones para poder ir generando estas experiencias distintas de aprendizaje. Fue un desafío, como te digo, porque teníamos esa limitante inicial, no teníamos la posibilidad de trabajar y decir, dediquémosle 2 meses al desarrollo de una interfaz nueva para esto, sino que cómo utilizamos lo que tenemos para entregar esta posibilidad de acceder a este texto. Clarísimo. La siguiente pregunta que me gustaría hacerles tiene que ver con el impacto de esta tecnología. Habiendo trabajado en muchas plataformas similares a las que ustedes están contando, sabemos lo complejo que es medir el impacto, y desde hace algún tiempo muy estamos trabajando con algunas matrices de descubrimiento, donde en el momento de descubrimiento con las personas usuarias pensamos ya en cuál es el impacto que vamos a estar buscando. Y en ese sentido, lo que me gustaría preguntarles es cuál creen que fue el mayor impacto o el impacto que más los sorprendió de cada una de estas plataformas, si lo midieron en cantidad de personas usuarias o si cuál creen que fue ese impacto. Te paso la palabra, Edier. Yo creo que hay muchas maneras de medir el impacto, como decías. Digamos, desde cuestión pública en el proyecto la medimos, pues, desde los más básicos, creo yo, que sería como, no sé, alcance, likes, si se quiere, comentarios, como interacciones y demás, en cuanto a desde redes. Pero también para nosotros es muy interesante cuando otros medios retoman lo que nosotros estamos investigando, los hallazgos a los que llegamos.
Entonces, por ese lado, por un lado, tenemos como, pues, digamos, como ciertos hallazgos que efectivamente fueron mencionados en otros medios. Y además logramos hacer alianzas con medios locales, que eso nos parecía muy interesante porque en últimas lo que nos interesaba era llegar como a ciertos votantes en esas regiones. ¿Sí? Entonces tratamos sobre todo el norte de Colombia, un parte del centro y un poquitico del sur. Entonces para eso hicimos alianzas con 3 medios, digamos en cuanto a la publicación, e hicimos alianza con otro medio en cuanto a la investigación, pues. Y aparte de eso, hay como un gran objetivo final que tendría este tipo de aplicaciones para nosotros, y es, pues, de alguna manera, como una especie de sanción social hacia ciertos grupos políticos, si se quiere, ¿sí? Entonces, para nosotros sentir que muchas de esas grandes familias poderosas involucradas en escándalos de corrupción, involucradas, no sé, en nexos con narcotráfico, con paramilitares, bueno, con todo lo que uno quiera, de alguna manera perdieron poder en estas elecciones. Pues para nosotros, si bien seguramente no fue solo pues, por la labor que hicimos, sino por muchos otros medios y muchos, como un cambio de pensamiento que hay actualmente, sí sentimos que de alguna manera ese es un impacto que tuvo como en cuanto a la política regional. Daniel, ¿cuál fue el caso de ustedes? Muy similar a lo que acaba de mencionar Eider. O sea, nuestro impacto ideal sería que más gente saliera a votar y se acabara con la abstención, pero es muy difícil encontrar la correlación entre nuestro ejercicio con el efectivo cambio en las dinámicas electorales en el momento de la votación. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros fue muy similar a lo que dice Eider, es entender la usabilidad de la herramienta, cuánta gente realmente está entrando, está teniendo interacción con la página, con el Power BI, con los diferentes tableros de control que estamos desarrollando. También medimos la conversación en diferentes redes, 2 meses antes, 1 mes antes, 15 días, 1 semana antes de las elecciones, cómo se va dinamizando. Metemos palabras, cada una de las campañas que sacamos para cada una de las elecciones tiene palabras clave. Por ejemplo, en las elecciones de Congreso de este año manejamos una campaña que se llamaba Valle Vota Valle. Y eso empieza a uno a ver cómo las palabras que nosotros ponemos en nuestras campañas empiezan a aparecer en la conversación de cada una de las redes. Entonces es chévere para poder medir eso. También nos empiezan a generar como un ruido y un movimiento también de los diferentes socios en medios locales, influencers, tuiteros, que realmente empiezan a decir como vean esta herramienta, utilícenla, utilizan nuestros datos, nuestras investigaciones. Entonces también es muy valioso. Pero yo creo que lo más valioso que hemos visto en el acumulado es la cualificación de la conversación ciudadana. Una cosa es decir como, no, yo no sé qué voy a votar y de pronto voto y pues votaré por alguien más, sobre todo en las votaciones plurinominales, que no es como vota por el alcalde, el presidente, el gobernador, sino por algún edil, algún concejal, algún congresista. Entonces en ese es mucho más difícil, pero empezar a entender qué es lo que esa persona, ese funcionario que estoy eligiendo, realmente sus capacidades son en el momento de llegar allá. Vemos mucho que el concejal dice voy a cambiar la ley y pues no está en tus funciones principales, pero que el ciudadano entienda eso y que desde ese conocimiento genere esa conversación con el funcionario y le vote, pero no solo vote, sino que le exija a futuro que realmente cumpla con lo pactado en ese programa de campaña o en ese programa de gobierno en el caso de las elecciones uninominales. Y esto va muy atado al tema de sostenibilidad en el tiempo y ver cómo realmente uno puede tener como una recurrencia en este tipo de campañas y generar una recordación porque es muy sencillo, sobre todo en la comunicación actual, que los escándalos o los cuentos duren máximo una semana. Y eso, ¿no? Con mucho esfuerzo. Entonces, que la gente tenga como en ese recordatorio como, sí, claro, tu voto tiene poder, y como el ejercicio, y que le crean al ejercicio y que lo busquen como un medio de información primaria, para nosotros es muy valioso. Totalmente, Daniel. Rodrigo, contanos tu caso. Sí, bueno, claro, siempre hay un impacto ideal, como dice Daniel, que es más difícil de medir, que tiene que ver con, bueno, en nuestro caso era que la gente que fuera a votar entendiendo qué era lo que estaba votando y que pudiera tomar una decisión informada. Ahora, por supuesto, es más difícil medir eso o evaluar eso hasta qué nivel se logra o no se logra. Por lo tanto, más o requiere más tiempo al menos para poder hacerlo.
Sí, nosotros medimos el impacto en dos niveles. Uno, en el nivel del alcance. Las aplicaciones tienen una ventaja que tiene que ver justamente con las cifras de descarga. Más allá de los likes y de la interacción en redes, que obviamente es muy relevante, la cifra de descarga siempre nos indica mucho de al menos cuántos usuarios tenemos ya inscritos, están utilizando la aplicación. Además, esta aplicación tenía una lógica como de competencia, en el sentido que uno iba ganando puntaje, entonces iba subiendo o bajando en una suerte de ranking, lo que también permitía ver si había usabilidad, uso dentro de los distintos usuarios, y no teníamos 100 usuarios que se habían quedado en 0 puntos o 1000 usuarios en 0 puntos, que significaba en el fondo que o estaban jugando muy mal y no habían ganado nunca, o no estaban jugando, que era lo más lógico. Pero yo diría que el otro elemento que fue muy clave, y tú lo mencionabas, Carolina, en algún momento, tuvo que ver con la posibilidad que nos entregó las redes sociales de interactuar con los usuarios y de poder hacer modificaciones a esta aplicación, a este juego, a propósito de eso. Por ejemplo, un punto muy simple o muy quizá práctico, pero que fue clave. Nosotros teníamos al principio, como te decía, estas preguntas sobre ciertos temas de la Constitución. Eran preguntas, después habían alternativas y una era correcta y habían tres que eran incorrectas. Y generalmente teníamos cuando uno marcaba la correcta, había un feedback un poquito más detallado, y cuando uno marcaba la incorrecta, era un feedback más como de te equivocaste. Y nos empezó a pasar que mucha gente nos decía, pucha, no nos gusta esto, o creemos que me pasa que juego, me equivoco, pero no sé en qué me equivoqué. Entonces, en realidad, sé que me equivoqué, sé que lo que puse no es correcto, pero no sé cuál es el contenido real del texto. Y eso nos llevó a desarrollar algo que terminó siendo interesante, que era un feedback que, más que darte la respuesta, te indicaba qué artículo del texto había que leer para poder conocer esto. Entonces, eso permitía que las personas pudieran no necesariamente usar la aplicación solo para saber qué decía el texto o qué pasaba en el texto, sino que también tuvieran la posibilidad de decir, con esto, con esta guía de lectura, yo que sé ahora que no sé cómo funcionan las policías, por ejemplo, o las pensiones en esta propuesta constitucional, sé a dónde tengo que ir en este texto de 300 y tanto artículos para conocer esto. Y eso al final fue bien relevante, como una forma de, como les decía al principio, como esto estaba en un contexto electoral y había mucha acusación de fake news, de desinformación, o de estar tratando de intencionar la votación de un lado hacia otro. Eso permitía también decir, aquí no es que nosotros estemos dando una interpretación, sino que más bien estamos indicando a la persona dónde está esto en el texto, de modo de que puedan conocerlo en la fuente directa. Y creo que eso, digamos, que hayamos podido generar eso, producto de la interacción con los usuarios y del feedback de los usuarios, yo diría que fue uno de los impactos más interesantes que pudimos visualizar. Sí, tal cual, Rodrigo, y creo que ahí también hay un desafío cuando creamos tecnología que tiene que ver con la sostenibilidad de esa tecnología para después tener la capacidad de entender y de aprender del uso que hacen las personas de esa tecnología para poder seguir corrigiéndola y que siga siendo útil a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces concebimos los proyectos de desarrollo de tecnología como un momento de inicio y un momento de puesta en producción, de puesta en vivo, ¿no? De sacarlo para que las personas lo puedan utilizar, y después nos olvidamos que para ese proyecto sigue necesitando fondos y sigue necesitando equipos y hay mucho más para hacer. Ese es un gran desafío a la hora de concebir los proyectos, el poder pensar la continuidad de los mismos y cómo los vamos a sostener, incluso concientizar a quienes nos apoyan para hacer este tipo de proyectos de que también es necesario un apoyo posterior. Estamos ya cerrando este panel. Para finalizar, me gustaría preguntarles, pedirles un consejo, si hay alguna organización escuchándonos ahora que está pensando en un próximo proyecto de desarrollo de tecnología, ¿qué consejo le darían? Edier, te paso la palabra. Es difícil. Un consejo podría ser, creo yo, como pensarse desde un inicio. Bueno, no, yo diría que tratar de tener la mayor cantidad del tiempo como para organizarse. Siento que pues estos proyectos son mucho más grandes y además involucran como personas de diferentes profesiones, de diferentes disciplinas. Entonces uno tiene que tener en cuenta cómo trabaja cada disciplina, que uno cree que todo el mundo trabaja como uno y pues en realidad no siempre funciona así.
Entonces sí, como organizar un poco eso de los tiempos, también de alguna manera como yo siento que hay que como perderle un poco el miedo a publicar, como a salir al aire, como seguramente como salir, que es como una frase un poco ya famosa y es como equivocarse rápido, o sea, es mejor equivocarse rápido a simplemente como tratar de tener un producto perfecto y nunca salir, ¿sí? Entonces, quizás uno quiere sacar muchas más cosas y empezar por algo más pequeño, ir ampliando. Entonces, de hecho, digamos, en Juego de Votos lo que hicimos fue fraccionar el número de casas que íbamos publicando, porque además, así como Rodrigo decía, nosotros también teníamos como ese deadline de las elecciones. Entonces tenía que salir y pues no podíamos salir el día de las elecciones porque esa era la información que necesitaba la gente para votar. Entonces tocaba salir con un buen tiempo de anticipación, entonces como cuadrar bien, organizar los tiempos de las personas. Em, sí, yo creería que ese sería como mi consejo para las organizaciones. Gracias, Edier. Daniel, ¿tu consejo? No, me sumo a lo que dice Eider, creo que sí es ciertamente mejor salir rápido que esperar al producto perfecto, no existe el producto perfecto y hay mucha gente que necesita la información, entonces es muy importante realmente salir, pero salir a veces como que lo mueve a uno mucho como desde adentro las ganas de atacar una coyuntura específica y eso deja al descubierto muchas falencias que después se le devuelven a uno. Entonces, por eso es muy importante pensar siempre a largo plazo la meta, cómo se va a volver esto sostenible. Está bien, lo voy a crear para este momento, pero esto qué más le puede aportar a la sociedad cuando pase esto, que es en un mes o en 15 días o en 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cómo va a ser la sostenibilidad de esto a futuro? Y pensando en esa sostenibilidad, entender dos cosas. Uno, o tres. Uno, el impacto. Realmente, ¿cómo voy a medirme? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? ¿Y cómo lo mido hoy línea de base? ¿Y cómo va a ser después para realmente saber? Porque, como tú dices, es muy difícil conseguir recursos para esto y lo primero que le van a preguntar es, bueno, ¿y qué logró? ¿No? Y entonces uno dice, no, pues estuvo chévere y vea, aquí está el muñequito. Pues no, eso no sirve, no tiene que decir, vea, tenía 0 y ahora tengo 1. Eso es muy importante. Dos, ser muy riguroso con lo que uno realmente quiere publicar y sacar. Es importante sacarlo rápido, pero ser riguroso en lo que uno va a sacar porque en esta época cualquier persona le reconoce a uno un tweet de vea lo que dijo esta persona hace 15 años y además de eso también como lo que está diciendo es falso por A, B, C, D y vea que hay 3 expertos que están diciendo esto. Entonces, ser muy riguroso para tener una seriedad y para entregarle al público y al usuario la información de mejor calidad. Y tres, pensar mucho en la experiencia del usuario. El UX y el UI son clave. Realmente, ¿cómo va a ser esto fácil para el usuario desde la usabilidad de la herramienta, pero también el lenguaje? ¿No? ¿Cuál es mi público objetivo? Por ejemplo, en el tema de elecciones, el 90 y pico por ciento de nuestro público es gente con muy poco conocimiento, con muy poca educación, con muy poco acceso a herramientas y a comunicación. Entonces, hablemos ese lenguaje, tratemos de llegarle a él porque esa es la persona que realmente puede movilizar el tema electoral. Y cómo va a ser no solo el lenguaje, sino también esa usabilidad de la herramienta. Creo que esas tres cosas, rigurosidad, impacto y la usabilidad, son clave para uno poder darle vida, sostenibilidad a este ejercicio en el futuro. Gracias, Daniel. Rodrigo. Bueno, creo que Eider y Daniel le han dado en el clavo a todos los temas principales, así que para no repetir, solamente añadiría también la importancia de pensar el sentido de la tecnología. Yo creo que ahí también hay un desafío importante, como muchas veces, claro, la tecnología se permite vuelve algunos elementos mucho más vistosos, nos permite alcances que no teníamos antes, pero creo que también es clave, como digo, pensar el para qué la estamos utilizando y de qué manera. Y ahí, claro, comentando lo mismo que estamos hablando acá, creo que eso a veces genera que uno diga, yo quiero que esta interfaz sea así, de esta forma, que tenga todos estos elementos, y por eso a veces nos quedamos con proyectos que están en desarrollo durante meses, por no decir años, y que finalmente se podrían publicar mucho antes y después escalarlos o irlos modificando, porque ya tenemos los elementos quizás básicos para el objetivo que queremos cumplir. Entonces, yo ahí también mi recomendación sería, o mi consejo sería tampoco emborracharse de tecnología o embriagarse de tecnología y todo lo que puede hacerse. Por el contrario, recordar que lo que estamos haciendo es ponerla al servicio de nuestros objetivos, por ejemplo, en este caso, al servicio de
un voto más informado y en otros casos al servicio de democracias más participativas y más robustas, que es por lo que estamos trabajando. Excelentes consejos y grandes aprendizajes de este proceso de construcción de tecnología. Muchísimas gracias por compartirlos. Si hay alguien que esté pensando en crear su próximo proyecto, también desde Wingo estamos para acompañar, para pensar en conjunto todo esto del impacto de la sostenibilidad, de la mejor tecnología posible. Así que agradezco este panel y vamos a dar paso al cierre del evento. Muchas gracias.